Oremos, hermanos. Bendito Señor, venimos ante ti esta hora, Señor, para ponernos en tus manos, Señor, y rogarte que quites todo aquello que pueda estorbar, Señor, y que sean tus palabras las que salgan a través de mi boca, Señor, que lleguen a los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos, que llegue a nuestros corazones, Señor. Dios, te pido que este mensaje te dé a ti honra y gloria, Señor, que sea fiel a lo que tú quisiste comunicarnos a través de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos. Hoy es que domingo 7 de mayo. Y el título del mensaje es Nuestra respuesta a tan grande salvación. Nuestra respuesta ante tan grande salvación. Hace unas semanas vimos el capítulo 17, un capítulo que de alguna forma ya conocemos, inclusive desde niños, ¿verdad? Porque es aquella gran batalla del jovencito David contra aquel hombre de 3 metros de altura, ¿verdad? Casi 3 metros de altura, Goliat. Y en esa ocasión que vimos ese capítulo, y siempre que lo leemos, nos podemos dar cuenta que había un pueblo, un rey y un ejército sumamente temeroso de aquel paladín, de aquel gigante. Realmente estaban mentalmente derrotados. Un pueblo vencido completamente en su actitud y respuesta ante las amenazas de aquel gigante que los retaba y se iba en medio de aquel valle y retaba al ejército de Israel. Y la respuesta de aquellos soldados israelitas era de temor. Dice en el 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todo un ejército y un hombre. 3 metros de altura, pero un hombre. Imponente, impresionante, pero un hombre, nada más. Un guerrero poderoso, y ellos lo veían como invencible. Entonces reciben la respuesta de Dios mediante ese jovencito valiente que confiaba plenamente en Dios para ganar una batalla imposible. Mismo Saúl decía, no es lugar para ti. Tú no tienes experiencia, no tienes capacidad, no tienes ni siquiera el tamaño para vestir mis vestiduras. Pero sabemos que David insistió, se quitó aquello, que se lo pueden imaginar, ¿no? Como con el puro casco yo creo que ya no podía ni siquiera caminar. Se despoja de todo aquello y da aquel paso valiente contra el gigante. Ahora, Jonatán, junto con su padre y junto con el pueblo de Israel, aquel ejército que estaba allí escondido, fueron testigos, todos ellos fueron testigos de una obra milagrosa, donde el poder, la gracia, el amor y la misericordia de Dios quedaron plenamente manifestados en esa victoria de David contra Goliat. Y aunque Saúl y Jonatán fueron ambos testigos de lo mismo, su respuesta a tan grande salvación fue completamente diferente. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde y acá. ¿Sí? Nuestra respuesta a tan grande salvación. Y primero vamos a analizar un poco la respuesta de Jonatán, de uno de aquellos testigos
de aquella obra de Dios a través de David. Vamos a ver cuatro respuestas. Se las voy a ir diciendo conforme avanzamos. Su primera respuesta: su alma quedó ligada con la de David. Vemos el verso 1 del capítulo 18. Dice: aconteció que cuando él, o sea David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Su alma quedó ligada con la de David. Esa palabra ligar significa pues amarrar algo, y amarrarlo también que no se puede soltar, o sería muy difícil de soltar. En términos de su relación, no era una relación exterior, entonces no dan significado de algo exterior o superficial, sino de algo interior. No solo socialmente estaba ligado, ¿sí?, sino también espiritualmente. Jonatán se había identificado de una manera muy especial con David. Pero, ¿qué fue lo que motivó a Jonatán a tener esa respuesta, a desear tener esa relación con David? Bueno, Jonatán pudo identificarse plenamente con David, ya que compartían ciertos rasgos de carácter muy particulares, muy especiales. Primero que nada, eran aproximadamente de la misma edad. Los dos eran jovencitos. Pero vemos también en el capítulo 14 cómo Jonatán también se había lanzado contra el ejército de los filisteos, con la misma fe y con la misma valentía con la que lo estaba haciendo David. Él decide tomar de cierta forma las cartas, ¿verdad?, cartas en el asunto, y sube al campamento de los filisteos. Y dice en el 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y dio el paso. No se quedó meditando, no se quedó evaluando, no se quedó analizando. Él confiaba, por esa fe que él tenía en Jehová, que Dios iba a hacer una obra a través de él, si Dios quería. Lo mismo sucedió con David, ¿verdad? En el 17:30, se los voy a decir por cuestiones de tiempo, pero si los quieren ir marcando. En 1 Samuel 17:37, añadió David en aquella batalla, ¿verdad: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dio el paso. Ambos actuaron con valentía, pero sobre todo actuaron con fe. Fe en que eran batallas de Jehová. Una cosa es decir que Dios está con nosotros para ganar nuestras batallas, y otra muy distinta es dar el paso de fe con valor y con confianza, ir avanzando hacia la victoria. Decimos a veces, ¿verdad?, yo confío en que Dios me va a sanar, pero no damos el paso de fe. Nos quedamos ahí nomás con palabras. Dar el paso de fe es lo que caracterizó a estos dos jovencitos y lo que los identificó a ambos. Pero había otra característica también. Jonatán tenía también el mismo deseo de honrar a Dios que tenía David. Y ambos reconocían que era Dios quien tenía el poder para salvar a Israel. Ninguno de ellos se sentía el héroe que iba a rescatar a su nación.
Ninguno de ellos esperaba algún elogio o reconocimiento por la obra que habían hecho. Los dos lo hicieron de forma modesta. ¿Sí? Primera de Samuel 14:12 dice, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Palabras de Jonatán. Jehová los ha entregado. David, por su parte, en el 17 dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano. No era su habilidad con la espada, porque ni siquiera usaba espada David. ¿Qué usó? Una honda, una piedrita o piedrota, no sé, no dice qué tamaño era la piedra. Pero eso fue suficiente para hacer esa obra de derribar a aquel gigante. Ambos actuaron con modestia, con valentía, con sencillez de corazón, no buscando el reconocimiento personal, sino la gloria de Jehová. Entonces, la primera respuesta de Jonatán hacia aquella grande obra de salvación fue ligar su alma con la de David. La segunda respuesta es que lo amó como a sí mismo. En el mismo versículo 1, la segunda mitad, ¿verdad? La última parte dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán en su corazón sintió un amor santo, desinteresado y muy especial por aquel que había sido claramente un instrumento milagroso de Dios. Le era claro que David había sido la provisión de Dios para la salvación del pueblo de Israel. Jonatán fue capaz de percibir eso, de darse cuenta de eso. Veremos un poquito más adelante que Saúl no. Saúl no se dio cuenta de eso. Compartían una misma fe y un mismo amor por Dios. El amor que Jonatán expresó a David despertó también en David un amor recíproco hacia Jonatán. ¿Y no es acaso esa la respuesta que Jesucristo espera de nosotros? Cuando se lee acerca del amor de Jonatán hacia David, se deja muchas veces claro que no se entiende de qué se está hablando. Y se le dan tintes muy distintos y diferentes a la intención que Dios tenía cuando puso estas palabras aquí. Vemos el amor distorsionado y con esa distorsión muchas veces leemos ese versículo. Pero Jesucristo, Juan 13, 34 y 35, nos dio un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ellos estaban identificados por una fe, por un deseo de honrar a Dios, por una experiencia de tener a su favor el poder y la gracia de Dios. Y su corazón responde con amor. Muy diferente a la respuesta de Saúl, que veremos más adelante. Ahora, algo muy curioso e interesante es que nadie tenía mayor motivo para aborrecer a David que Jonatán. ¿Por qué? Porque por causa de David, Jonatán iba a ser privado de la corona que le tocaba. ¿Sí? No obstante, lo amó como a sí mismo. Tercera respuesta de Jonatán, verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Hizo pacto con David.
Este tipo de pactos de hermandad eran muy frecuentes en el Oriente, de acuerdo a algunos comentaristas que estuve leyendo, por medio de diferentes tipos de ceremonias y en presencia de testigos, ratificaban que las personas que pactaban serían hermanos jurados de por vida. Era algo muy especial, muy solemne. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron ese pacto de amistad y hermandad? Bueno, ¿por qué se hace un pacto con alguien? Quizá para sumar fuerzas, para sumar capacidades, para juntos tener mejores oportunidades de vencer en una batalla, en una competencia, una prueba, ¿sí? O para tener la confianza y seguridad de que alguien te va a ayudar o respaldar ante alguna dificultad que estás viviendo, experimentando. Bueno, Jonatán y David querían expresar y sellar su propósito de cultivar y perseverar su cariño y apoyo de manera mutua. Quería que quedara formalmente, por decirlo así, asentado. Este pacto fue una alianza que soportaría la dureza de la prueba en muchas ocasiones. Si vamos un poquito más adelante, a Isaías 19, verso 1, vemos esa situación en donde Saúl, viendo a David como un enemigo, empieza bueno, no empieza, ya había empezado, continúa con su deseo y con su plan de deshacerse de David. Dice, 1 Samuel 19, 1, dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Y aquí entra la alianza. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Está interviniendo porque había un pacto, un deseo de perseverar en aquella amistad. Y yo saldré, dice el verso 3, y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Fíjense lo que dice, y Jehová dio gran salvación a todo Israel, tú lo viste y te alegraste. Recuerden que aunque fuera el hijo, estaba hablando con el rey, corría peligro, y más un hombre tan inestable como Saúl. Pero ese pacto, ese deseo firme de Jonatán de tener su alma unida con la de David, le dio el valor para atreverse a decir estas palabras al rey. Después, David mismo apelaría a ese pacto. Más adelante, en el 28, dice David a Jonatán, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Ese pacto fue vital para la vida de David, pero también para la de Jonatán. Jonatán no tenía por qué entrar en ese pacto. Jonatán no tenía por qué correr estos riesgos, pero él lo deseaba. Él deseaba hacerlo, ¿verdad? Por amor a David, por amor a la obra de Dios hecha a través de David. La cuarta respuesta de Jonatán está en el verso 4.
Y dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto tenía un enorme significado. No es simplemente, tienes frío, te doy mi manto. No, era algo de mucha implicación. ¿Qué podía hacer Jonatán para mostrarle a David que ese pacto que él mismo le proponía iba totalmente en serio, era firme? Fue por un acto extraordinario de generosidad, pero también de gran humildad. Jonatán decide desprenderse de lo más preciado para él como hijo del rey, ¿sí?, como príncipe con derecho al trono, dándole este derecho a David. No fue únicamente las ropas, la espada, el cinturón, sino era la donación de la propia persona, la propia identidad de la persona. Con este acto solemne, Jonatán entendía y aceptaba el que David reinaría en su lugar. ¿Por qué? Porque el manto representaba su posición real. Espiritualmente, Jonatán estaba aplicando su posición de príncipe con derecho al trono, dándole este derecho a David. Jonatán se percató de que Saúl ya no era el ungido de Dios, sino que David lo era. Simbólicamente le entregaba pues a David sus derechos, reconociendo que Dios le había designado a él ahora como el futuro rey de Israel. No se lo reveló Samuel, ni siquiera Saúl sabía quién lo estaría reemplazando, ¿sí? Pero de alguna forma Jonatán lo entendió. Sin envidia alguna se ponía a la disposición de David, reconociendo el derecho de David de reinar en su lugar. Vemos entonces las respuestas de Jonatán a tan grande salvación y hacia el que Dios usó para tal obra. Su alma quedó ligada con la de David, lo amó como a sí mismo, hizo pacto con David y le honró como el ungido. Veamos ahora la respuesta de Saúl. Verso 6 del 18, capítulo 18, verso 6. Y aquí hay una serie de situaciones muy desafortunadas y que van creciendo, aumentando, y van mostrando revelando, el carácter de David. Verso 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Fue una enorme victoria. Recuerden, el pueblo estaba derrotado, ya había, como quien dice, perdido la batalla. Estaban esperando a ver qué hacía aquel filisteo gigantesco. Entonces, había muchos motivos para esa celebración. La grande amenaza de Israel había sido derrotada y el pueblo, pues por lo menos por ahora, estaba a salvo de los filisteos. La gran celebración era para recibir a Saúl y su ejército. Esa era la razón de aquella celebración. Y era común esto cuando el ejército llegaba después de una gran batalla. Era común este tipo de festejo y de alegría. Dice el 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El cántico sonaba bien,
estaba acompañado de algunos elementos espirituales, pero no era un cántico espiritual, era un cántico carnal. Dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, pero nunca da honor y gloria a Dios. En este cántico no se alababa a Dios. David no se percató de que Dios no estaba siendo exaltado en este cántico. Más bien, solo lo que escuchó fue un coro de comparación. Me están comparando y yo estoy perdiendo en esa comparación. A él no le interesaba si Dios era exaltado, si Dios era alabado. Le interesaba su reputación como rey, el reconocimiento del pueblo. Aquellas mujeres junto con el pueblo estaban demostrando ante los ojos de Saúl, por lo menos, más simpatía por David que por su rey. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Dice el verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Saúl tenía presente lo que Samuel le había revelado de parte de Jehová en cuanto a su reino. En el capítulo 25, verso 23, se los leo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto, le dice Samuel a Saúl, tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esas palabras, si tú eres el rey, esas palabras no se te olvidan. Están ahí taladrando tu mente, ¿sí? Jehová me ha desechado como rey. El problema es que Saúl no quería aceptar esas palabras y se aferraba a su reino ante el inminente cumplimiento de la voluntad de Dios. La vanidad, la egolatría de Saúl provocaron en él celos y envidias que son destructivas. Ahora, una celebración carnal de aquellas mujeres tuvo como fruto un sentimiento carnal. Quienes ceden a las envidias y al odio dan lugar al diablo y preparan la casa para la entrada de los malos espíritus, como veremos más adelante. Saúl ya no estaba operando en el espíritu, no era guiado por el Espíritu Santo. Un sentimiento de enojo se apodera de él por causa de un cántico. Dice el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero en cambio el pueblo, sí. Todos los demás, sí. Vean el versículo 5 del 18, capítulo 18, verso 5, dice, en cambio el pueblo, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, ¿qué dice? Y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viendo, ¿verdad?, que David estaba siendo usado por Dios, por Jehová, para esas grandes batallas. Ahora, no nomás los siervos, ¿verdad?, sino dice el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y a mero abajo en el verso 30 dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían,
David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y cada vez lo que David obedientemente hacía, le ganaba el amor, el reconocimiento del pueblo. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, Saúl crecía en odio y envidia hacia David. Dice, no miró con buenos ojos a David. Saúl no miró con buenos ojos a David. Me gustó mucho una reflexión de un comentarista, Quitín Silva, dice, la mirada de Saúl hacia David cambió. Ya no veía en David a un aliado, sino a un contrincante. Todo lo opuesto. No veía a un servidor, sino un usurpador. No veía en él la bendición de Dios, sino solo la maldición. No veía la seguridad de tener a este caudillo, sino veía solamente el peligro para él. Saúl no miró con buenos ojos a David, significa que perdió la visión espiritual. Cuando se pierde la visión espiritual, no se ve lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de otros. Sin visión, no hay un enfoque espiritual. Hace rato, hasta él oraba, ¿verdad? Danos esa visión espiritual. Me llamó mucho la atención. Qué importante es tener visión espiritual. Saúl no tenía esto. Saúl no miró con buenos ojos a David, significa también que al perder la unción perdió su confianza en Dios. Por eso se llenó de temores y su fe se debilitó. Estaba operando por los sentidos, ya no estaba operando por la fe. Le faltaba la fe. No mirar con buenos ojos a David significa también que en el corazón donde hubo antes aceptación, ahora había rotundo rechazo. Donde había amor, ahora había odio. Donde hubo agradecimiento, ahora había repudio. Donde hubo admiración, ahora había celo. Qué importante es no perder esta visión espiritual para poder estar en armonía con Dios, para poder ver la obra de Dios a través de todo lo que Él quiera utilizar, a través de otras personas, a través de circunstancias, a través de las pruebas y las dificultades. Si tenemos la visión espiritual, podemos darnos cuenta que Dios está obrando en medio de aquello. Nos quedará invadir un poco el temor o mucho el temor, pero al darnos cuenta, al despertar y abrir nuestros ojos espirituales, podemos saber que Dios está permitiendo aquella prueba porque quiere fortalecer nuestra fe, quiere que crezcamos en amor a Él. Si tenemos esta visión espiritual, los celos, las envidias, los resentimientos quedan a un lado. Dejar de ver solo los errores y las omisiones que se cometen, por ejemplo, en una iglesia, y entender que lo que se ocupa es ofrecer nuestra mano de ayuda para corregir aquello que necesita atención. Es fácil criticar, es difícil ayudar. Con la visión espiritual podemos saber, Dios quiere que si ya me di cuenta de esta necesidad es porque quiere que haga algo, de alguna manera, apoye, ayude. Pero Saúl responde con celos. Y le falta ver, le falta percatarse de que Dios obró por medio de David. La segunda respuesta de David de Saúl,
quiso matar a David con su propia mano. Veamos el versículo 10 y 11. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El carácter sumiso, obediente y espiritual de David hacían que el mal carácter y la carnalidad de Saúl fuera mucho más obvio y notorio. ¿Sí? 2 veces intentó matarlo con su propia mano, al mismo tiempo que David respondía tratando de llevar tranquilidad a su espíritu por medio de su música. Si tú me atacas, yo te ataco, ¿verdad? Si yo te estoy bendiciendo, tú me atacas. 2 veces David evadió la lanza. Con uno hubiera sido suficiente, ¿verdad? Para salir de ahí. Con una es más que suficiente. Pero David entendía que el tormento por el que pasaba el rey era algo que él podía apacentar un poco a través de su música, a través de lo que él estaba haciendo ahí. Y estaba dispuesto a servirle. Cuando se pierde la espiritualidad, la carne toma el control, dice un comentarista. Y es muy cierto, ¿verdad? Si no estamos en el espíritu, estamos en la carne. Tercera respuesta de David ante tan grande salvación. Su temor hacia David. Dije David. Sí. Perdón. Creo que varias veces, ¿no? Que digo eso. Tercera respuesta de Saúl hacia David. Su temor hacia David crecía. Verso 12 al 15 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Eso le daba pavor. Y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo que Saúl se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl entendía, aunque no lo podía reconocer, no lo quería, reconocer, que Jehová le había quitado ya su reino y que ahora sería de alguien más. David representa ahora una amenaza y peligro para su reinado. Ahora el glorioso e inmenso poder de Dios estaba con David, por lo que veía en él un enemigo sumamente poderoso. Una cosa es declararte enemigo de Dios y otra muy distinta es que Dios se declare tu enemigo. Y Saúl se estaba dando cuenta de esto y lo atormentaba. Comprendía que Dios estaba con David y habiéndose Dios apartado de él, sabía que también tenía David a Dios y que tenía también el reino. Saúl no podía vivir con esa amenaza presente y aunque le fue de gran utilidad en un tiempo, ganó aquella tremenda batalla, le servía en lo que el rey le pedía, tocaba música para calmar su espíritu, le mostraba constantemente obediencia y lealtad, por lo cual el rey lo quería junto a él en un principio, ¿verdad? Lo vimos en verso 2. Pero ahora solo pensaba en cómo deshacerse de él. Su primer intento había fallado. David había evadido aquella lanza.
y Saúl crecía en temor. Pero viene la cuarta respuesta de Saúl. Diseña un complot para la muerte de David. Él no lo pudo hacer con su mano. Piensa en una forma de lograrlo, una forma diferente de lograrlo. Y los versos 17 al 29 nos relatan todo ese complot. Está largo, se los voy a resumir en los acontecimientos principales. Saúl daría por mujer a su hija, la mayor, si David peleaba las batallas de Jehová contra los filisteos. Ahora, Saúl ya había prometido esto antes, cuando iban a pelear contra Goliat. Les había prometido a la hija, le había prometido riqueza, inclusive que no iban a pagar impuestos, ¿verdad? Pero no había cumplido su palabra David, de Saúl. Pero lo hace de nuevo, promete a su hija. Saúl no quería realmente de yerno a su enemigo, no era lo último que le interesaba, tenerlo tan cerca, ¿verdad? Sino que Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos, en el verso 17. Todo su plan era, lo acerco a la batalla, le pongo por ahí la recompensa de mi hija, él lo va a hacer, los filisteos acabarán con él. Sin embargo, David cumple con su parte, pero Saúl no le da a su hija. Se la da a otro. Su intento había fallado, ya para qué cumplir su palabra, ¿verdad? Ya no le habían salido las cosas como él quería. Sigue pensando, sigue maquinando qué hacer, ¿verdad? Y ahora le promete a la otra hija, Mical. Repite la fórmula. ¿Sí? Y Saúl dijo, al darse cuenta que su hija Mical estaba enamorada de David, dice, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Misma fórmula. David dice, yo no tengo para pagar ese dote. Saúl libera a David de pagar el dote, pero le pone una condición que de seguro va a funcionar para su plan. ¿Sí? Y Saúl dijo, verso 25, decida así a David, el rey no desea la dote, sino siempre puchos de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. No era poca cosa lo que le estaba pidiendo al rey, el rey a David. Las cosas una vez más salen bien para David, pero no para Saúl. Pues David retorna con el doble de lo que le había pedido. Dijo, pues ya me la hizo una vez, de que me dijo que me diera la hija y no la dio, pues a lo mejor, si llevo el doble, a lo mejor ahora sí me cumple, ¿no? Su complot falla una vez más, le da a su hija Mical por mujer, y al darse cuenta que su hija lo amaba, tuvo todavía más temor. Y dice el verso 29, y fue Saúl enemigo de David todos los días. No había sido Saúl, testigo de aquella grande salvación. No había estado presente detrás, apartado y temeroso, cuando David gana aquella batalla que ellos ya tenían perdida. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Por qué respuestas tan diferentes de los dos testigos? Ambos testigos de la gran obra de salvación de Dios, ambos beneficiarios de la gran obra de salvación de Dios, ambos con la capacidad de mostrar amor, gratitud y honor a aquel que les había traído la salvación. Pero solo uno de ellos tuvo esa respuesta. Y es desafortunado cómo podemos tener respuestas tan diferentes hacia la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace que tengamos una perspectiva correcta o incorrecta? ¿Qué hace
que veamos las cosas tan diferentes? ¿Qué hace que una persona vea bendición sobre lo mismo, la otra vea maldición? ¿Cómo respondemos nosotros ante tan grande favor de Dios? ¿Cómo respondemos a la salvación que Dios nos ha dado? Todos respondemos de la misma forma. Respondemos como Jonatán, por ejemplo, tomando su ejemplo, con profunda gratitud, porque por medio del Espíritu Santo ahora somos uno con Cristo. Manifestamos esa gratitud en nuestra vida. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué dice? Más vive Cristo en mí. Es una maravillosa realidad. Y nuestra respuesta es de reconocimiento y gratitud por esa maravillosa realidad. Nuestra respuesta, como la de David, como la de Jonatán, es amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Realmente mostramos ese amor? Porque si mostramos ese amor, también estamos mostrando amor a nuestro Salvador. O quizá nuestra respuesta es confiando plenamente en la fidelidad de Dios para cumplir todas sus promesas, sus pactos. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Creemos esto y vivimos de acuerdo a nuestra fe en que Dios cumple sus promesas. O honrándole, haciéndonos nosotros cada vez menos para que Él sea cada vez más de nuestras vidas. Realmente estamos soltando el control de nuestras vidas a nuestro Señor y Salvador. Estamos menguando para que Él crezca. Es la respuesta. Es la respuesta de Jonatán ante tan grande salvación. O quizá nuestra respuesta se parece más a las de Saúl. Con orgullo, con celos, con envidias, entre nosotros que somos el cuerpo de Cristo, por ejemplo. O con temor, pero no de Dios, sino de perder el favor y el reconocimiento de los demás, haciendo todo porque se vea bien. Desconectados espiritualmente y obrando en la carne en lugar del espíritu. Saúl tuvo oportunidades de arrepentirse, pero no lo hizo. Se justificó, como muchas veces nos justificamos nosotros ante nuestra conducta, nuestro pecado, cuando lo que necesitamos es arrepentimiento y confesión de pecados. Si la respuesta a la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, si tu respuesta a la salvación que Dios te ofrece por medio de Jesucristo se parece en algo a las respuestas de Saúl, pues es tiempo de arrepentimiento. Hay orgullo, hay celos, hay envidias, hay temor por lo que van a decir los demás. Estamos desconectados espiritualmente. Nuestras obras son claramente obras de la carne. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de darse cuenta que estás en peligro.
La palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Yo no sé, algunos de los rasgos o de las respuestas que vemos aquí, desafortunadamente las de Saúl, las llegamos a reflejar como cristianos. Entre cristianos, hay celos, hay envidias, hay críticas, ¿sí? Igualmente es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de recobrar esa visión espiritual, de entender que lo que pasa en nuestras vidas siempre tendrá un propósito divino, pero si estamos cegados con el filtro, con la perspectiva de la carne, nunca nos vamos a dar cuenta. En cambio, si vamos a Dios y pedimos que nos ayude a recobrar esa visión espiritual, nos daremos cuenta, como también se oró más temprano, de todas las bendiciones que recibimos día con día, hora con hora. Y aprenderemos a apreciar lo que Dios hace a través de todos sus medios para bendecir a nuestras vidas. Queremos tener esos lazos espirituales con nuestros hermanos. Queremos hacer esos pactos de amistad. Y estaremos siempre disponibles para ayudarnos unos a otros. Meditemos en cómo respondemos a tan grande salvación, hermanos, y que Dios nos ayude a tener la respuesta correcta. Oremos. Bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para meditar un poco sobre tu palabra, Señor. Es tan vasta, hay tantas cosas en tu palabra, Señor, que necesitamos entender y necesitamos reconocer, y toda una vida no nos alcanza, pero gracias por lo que este día tú nos revelaste, Señor, a través de tu palabra, de este capítulo de Primera de Samuel, Señor. Gracias por lo que hiciste ya en este día, Señor, en cada una de nuestras vidas, nuestros corazones. Doy gracias por todos aquellos que están pensando y meditando sobre su respuesta, todos aquellos que habremos de ir a ti, Señor, de arrepentimiento, para pedir perdón, Señor, y pedir que nos abra nuestros ojos espirituales, Señor, para verte a ti y todas tus bendiciones. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.